Estamos en este domingo 22º del tiempo ordinario. Y en este domingo el Señor nos regala una reflexión maravillosa a través de su palabra, a través de estos textos que hoy nos regala, que hoy nos permite compartir. Yo me imagino que ustedes, como buenos cristianos, vinieron el domingo pasado a misa, ¿cierto que sí? ¿Sí vinieron a misa todos o no? Alcen la mano todos los que vinieron a misa el domingo pasado. Uy, o sea que hay más de uno que está grave. Cuidado, que recuerden que no venir a misa el domingo es pecado mortal. Es pecado mortal. ¿Qué es pecado mortal? Todo pecado que me separa de Dios de tal manera que mi alma se puede morir. Y acuérdese de lo que dice el Señor. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo. Ténganle miedo a aquel que puede matar el alma. Y aquel que puede matar el alma es el Señor, porque es el creador del alma. Si yo no estoy cerca a Dios, yo me puedo morir. Fíjense que eso es lo que decimos hoy en el Salmo. ¿Se acuerdan la respuesta del Salmo? ¿Mi alma qué? Mi alma está sedienta de ti. ¿Sí? Por ahí escuché que dijeron que mi alma está sentida de ti. No, es sedienta de ti. Mi alma está sedienta de ti. Miren, esa analogía es preciosa. Esa analogía es preciosa. Usted me imagino que tiene plantas en su casa, ¿cierto? ¿Tiene plantas en su casa? ¿Y usted las riega todos los días? ¿O cada 2 días les echa agüita? ¿Qué pasa si usted dura una semana sin echarle agua a la planta? Bueno, lo mismo pasa con el Señor. Si yo no busco constantemente el encuentro con Dios, yo me voy a secar por dentro y me voy a terminar muriendo. Eso es lo que hace un pecado mortal. Un pecado mortal me aleja de Dios, que es la fuente de bendición, que es la fuente de vida, y me hace tener un corazón, como dice el Salmo, como tierra reseca, agostada, sin agua. Es decir, un corazón que no tiene la capacidad de dar frutos abundantes. Y les preguntaba por el domingo pasado, porque ustedes, si mal no recuerdan, el Señor la semana pasada le decía a Pedro: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pues hoy el Evangelio es la continuación de ese Evangelio de la semana pasada. La semana pasada el Señor le decía: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno tendrán poder sobre ti. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Se acuerdan, no? ¿Y qué le está diciendo hoy Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La semana pasada le decía: tú eres Pedro, sobre ti haré y hoy le dice: quítate de mi vista, Satanás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría? Pregúntenle al de al lado: ¿qué le pasó a Pedro? Pregúntenle. Miren, la semana pasada yo les hablaba del desafío de Pedro, es decir, de dejarnos llamar por el Señor, dejarnos transformar por Él, para ser convertidos en piedras fuertes sobre la cual podamos construir nuestra vida. Hoy les voy a hablar del error de Pedro. El error de Pedro. ¿Y cuál es el error de Pedro? El miedo. Dígale al de al lado: el error de Pedro es el miedo. Pero resulta que hay miedos racionales y hay miedos irracionales. El miedo de Pedro fue un miedo irracional. ¿Sí? ¿Por qué un miedo irracional? ¿Qué había pasado antes de todo lo que sucedió? Antes de que a Pedro le dijeran: tú eres Pedro, y tú sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan todos los domingos pasados? Jesús caminó sobre el agua,
Jesús multiplicó los panes. ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo? ¿Se acuerdan? Jesús convirtió el agua en vino. ¿Sí? Jesús Jesús sanó a la hija de la sirofenicia. ¿Sí? Jesús resucitó a un joven. Todo eso antes de esto. Todo eso antes de esto. ¿Sí? Y cuando Jesús comienza a anunciar lo que tiene que hacer, que es entregar su vida por la salvación de todos nosotros, ser crucificado para al tercer día resucitar, ¿cuál es la reacción de Pedro? ¿Cuál es la reacción de Pedro? No, Señor, ¿cómo se te ocurre? Dios no lo quiera, eso no te puede pasar. No, vamos a estar contigo. Y ahí es donde viene el guamazo del Señor a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Hermano, si Pedro se dio cuenta de todo lo que era capaz de hacer Jesús, de todo el poder de Jesús, de toda autoridad de Jesús, de que era capaz incluso de levantar de la muerte a aquellos que ya habían sido atrapados por ella, ¿por qué entonces Pedro salió corriendo? Porque entonces Pedro le dijo a Jesús: ay no, Señor, eso no te puede pasar. Por puro miedo. Por puro miedo. Por puro miedo al dolor. Ese es el gran error de Pedro. El miedo al dolor. Dígale al de al lado: Pedro tenía miedo al dolor. Sí, hermano. Pedro tenía miedo al dolor. Pedro tenía miedo al dolor, es decir, Pedro tenía miedo a experimentar la dificultad de saber que su Señor tenía que ser crucificado. Pedro tenía miedo de asumir la realidad de que el líder de su grupo, el líder de esa familia, de esa comunidad que el mismo Cristo había constituido, ya no iba a estar con ellos, y eso era motivo de tristeza, y a Pedro le daba miedo la tristeza. Hermanos, el gran error de Pedro es temerle a la dificultad. Ese es el gran miedo de Pedro, ese es el gran error de Pedro. Y dígame una cosa, ¿no será que nosotros también estamos cayendo muchas veces en ese error? ¿No será que nosotros preferimos aguantar otras cosas con tal de no tener problemas? ¿No será que nosotros también estamos cayendo en el error de decir: ay, mejor que eso no pase, dejémoslo así quietito, no le digamos nada, y aguantamos y aguantamos y aguantamos hasta que terminamos destruidos? Eso nos puede estar pasando también a nosotros, mi hermano. Hermano, la actitud que nosotros tengamos delante de la dificultad, delante del dolor, dice mucho de nosotros mismos. Dice muchísimo de nosotros mismos. Hermanos, entre más evitemos el dolor, menos personas somos. Entre más huyamos de las dificultades, menos inteligentes somos. Entre más evitemos la confrontación, menos humanos somos. Porque, hermanos, siempre habrá confrontación, siempre habrá dificultad, siempre habrá dolor. El dolor es una condición permanente de la vida. Dígale al de al lado: todos los días hay dolor. Vuelve y dígale: todos los días hay dolor. Todos los días hay dolor. Entonces, ¿por qué huimos del dolor? No, y lo peor no es que huyamos del dolor. Lo peor es que huimos del dolor que nos forma, pero del dolor que nos destruye, como que nos quedamos quietos y dejamos que nos den. Lo mismo pasa en nuestra vida, hermanos. Nosotros le tenemos miedo a sufrir. Y nosotros no podemos tenerle miedo al sufrimiento,
porque el sufrimiento construye nuestra vida. La semana pasada el Señor nos decía, yo quiero convertirlos a ustedes en piedras de base para que ustedes construyan una buena vida, para que su proyecto de vida sea un buen proyecto de vida. Pero para poder allanar esa piedra, para que esa piedra sirva para construir, yo tengo que pulirla, tengo que martillarla, tengo que trabajarla. Y así como la tierra se abre por la mitad para poder ser trabajada, nuestra vida a través de la dificultad también se abre para que nuestra vida vaya abriendo la posibilidad de una experiencia nueva, de una experiencia de crecimiento. Hermanos, nosotros delante de la dificultad no podemos salir huyendo. No podemos asumir una actitud cobarde. Dígale al de al lado, no sea cobarde. Vuelve y dígale, no sea cobarde. Mire, lo que nos dice hoy el Señor en la primera lectura, precisamente en la primera lectura del libro de Jeremías. Sí, Jeremías está aburrido de ser el profeta. Y está aburrido porque él tiene que decir aquello que al pueblo no le gusta. Y de hecho le ha traído problemas esa tarea de Dios. Pero él dice que si no asume eso, él por dentro como que se quema. Si él se queda callado y no dice lo que tiene que decir, es como si tuviera una hoguera que por dentro lo quemara. Pues lo mismo, hermanos. Si yo sé que tengo que hacer cosas, aunque esas cosas me traigan dificultad, me traigan problemas, me traigan dolor, pero yo sé que tengo que hacerlo porque me van a ayudar a ser mejor persona, hermano, no tenga miedo, vaya y hágalo. Amén. No hay que tener miedo. Miren, perdónenme que nos vayamos a poner de ejemplo los padres de la parroquia. Perdónenme que voy a poner este ejemplo. Pero ¿cuántas veces a nosotros nos ha tocado decir no? ¿Cuántas veces a nosotros nos ha tocado decir muchas cosas que a la gente no le gusta que nosotros digamos, pero que nosotros sabemos que ustedes necesitan escuchar? Y eso nos ha traído problemas. Carta a los obispos, falsas acusaciones, escándalos falsos armados en periódicos, emisoras de radio hablando mal de los curas. Pero nosotros tenemos que hacer eso, haciendo reuniones al escondido para mirar cómo sacamos a los padrecitos de la parroquia, que ya también supe eso. ¿Sí ven? Y todo por decir lo que nosotros tenemos que decir. No, mi hermano, no. Nosotros no podemos dejarnos amedrentar por eso. ¿Sí? Así el mundo se le venga encima. Si usted tiene que hacer algo, hágalo, no sea cobarde. Eso es de un buen cristiano. Un buen cristiano no tiene miedo. Un cristiano con miedo no es cristiano. Dígale al de al lado, un cristiano con miedo no es cristiano. Un cristiano con miedo es un simple cobarde, así de sencillo. Un cristiano con miedo es un pobre cobarde. Dígale al de al lado, no sea un pobre cobarde. ¿Sí? Mire, y esto es aplicable a nuestra vida diaria. A nuestra vida diaria, por ejemplo, con los hijos. Ay, es que de pronto yo no le ando muy duro a mi guagua porque le da un trauma y pobrecito el guagua se traumatiza. Dele un trancazo a ver si se despierta. Cuando se tenga que portar, cuando se esté portando mal, peor es que usted no lo corrija. Bien dice un dicho en Colombia, mejor un rato colorado que toda la vida descolorido. ¿Sí? Y también dice Proverbios, ningún hijo se ha muerto por un varillazo. Bien dado y en el momento, ¿no? No es que usted entonces ahora lo cuelgue de la viga y le dé látigo hasta que... No, tampoco. Eso ya es exagerar. Eso eran antes los abuelos que pensaban con las patas. Sí, no. Yo no soy enemigo de que de vez en cuando un pellizquito, alguna cosa, bien dado, sí. Hasta el Papa lo ha dicho.
Una nalgadita bien dada de vez en cuando es bueno, pero hay que hacerlo. Yo sé que a algunas mamás les duele reñir a sus hijos, a algunos papás les duele reñir a sus hijos, pero si no lo hacen, ¿qué clase de hijo van a tener más adelante? Sí, así es sencillo, así es sencillo. Yo tengo que hacer lo que me toque hacer, sin miedo, sin miedo. Así que, hermano, no caiga en el error de Pedro, no caiga en el error de vivir con miedo, de desconfiar, de no dejarse formar a través de las situaciones de dificultad. No caiga en ese error, no salga huyendo de los problemas. Los problemas, entre más los enfrente yo, más fáciles son de solucionar. Si yo tengo un problema con mi pareja, asumamos ese problema con la pareja. Si yo tengo un problema con un vicio, tengo que asumir mi problema y decir, sí, tengo un problema, y reconocerlo para comenzarlo a solucionar. Si yo tengo un problema con mis hijos, yo tengo que reconocer que tengo parte de la culpa y que mis hijos tienen parte de la culpa, y desde ahí comenzar a trabajar. Si tengo un problema en mi trabajo, tengo que asumirlo, pero yo no me puedo quedar quejándome. No puedo quedar simplemente evadiendo lo que tengo que asumir. No seamos más cobardes. No dejemos de lado lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Déjese transformar por el Señor. Dígale al de al lado, déjese transformar por el Señor. Dígale al de al lado, no caiga en el error de Pedro, dígale. Sí, porque no hay de otra, hermano, no tenemos de otra. Tenemos que asumir el reto de la vida diaria. Eso es lo que dice Jesús hoy también en el Evangelio. El Señor en el Evangelio nos dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y me siga. ¿Qué es eso? Es que yo sea capaz de descubrir quién soy, asumir mi realidad y desde ahí caminar. Y desde ahí caminar. Quien no asume su realidad, hermano, vive del imaginario. Y entonces su vida se convierte en la vida de una persona imaginaria, no de una persona real. Usted tiene que asumir lo que es y desde ahí caminar con eso para que en el camino usted se vaya perfeccionando. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es tomar la cruz. Tomar la cruz es reconocer quién soy yo y desde ahí dejar que Dios me vaya transformando. ¿Usted sabe quién es usted? ¿Usted ya sabe cuál es su realidad? ¿Ha asumido usted su realidad? Eso es lo que hoy el Señor también nos dice en su palabra. Y ese era el error de Pedro. Pedro no quería asumir la realidad que como discípulo tenía. Porque a la larga él también sabía que si a Jesús lo iban a matar en la cruz, también a él lo iban a matar. Por eso tenía miedo. Asumamos nuestra realidad también, hermanos. Carguemos nuestra cruz. Dígale al de al lado, cargue con su cruz. Su cruz es su propia vida, su propia existencia, su propia realidad. Esa es su cruz. Asumámosla, recibámosla y no tengamos miedo de dejar que Dios la vaya perfeccionando. Eso es lo que el Señor nos regala hoy en su palabra. Pidamos entonces al Señor que cada día nos ayude a ser mucho más valientes, a asumir nuestra realidad y desde ahí no neguemos las dificultades, ni huyamos de ellas, sino que las asumamos como experiencia de transformación en el nombre de Cristo Jesús.